Qué gusto de verles nuevamente. A ver, para acá. Ahí. Quería esconderme. Vamos a orar al Señor, a agradecer el que nos dé esta bendición. Incline usted su rostro. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, agradecemos su misericordia de estar en este lugar que usted ha renovado, Señor, para que podamos aprender juntos de su palabra. Señor, nos presentamos tal cual somos, pidiéndole que, Padre, usted nos mire a través de Jesucristo y que hayan corazones dispuestos, mi Señor, a recibir lo que usted quiere entregarnos en esta mañana. Y también me dispongo, Señor, y usted sabe, en sus manos, porque estas cosas le pertenecen a usted. Señor, y su gracia, su misericordia, sea, Señor, en esta mañana, solo un puente en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. La lección, como ustedes la ven ahí, el primer sermón de la época de la iglesia, que fue dado por Pedro, ¿cierto? Busque usted en Hechos 2, del 22 al 28. Damos lectura en el nombre del Señor. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El texto clave está en Lucas 4, hoy se apagó esto. Ahí sí. El texto clave, 4, 18 y 19. Lo vamos a leer, pero quiero que usted lo haga con entendimiento, escuchando qué es lo que está diciendo. Y lo decimos en el nombre del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año del Señor. ¿Lo entendió? Amén. Recordando la clase pasada, que es el inicio del discurso que Pedro hace, dice que, bueno, él está, recordemos de que el Espíritu Santo vino y esa promesa sobre ellos los inundó. Y llenos del Espíritu Santo, él se levanta en su discurso y por primera vez usa las Escrituras. ¿Y por qué lo hace? Porque los que estaban ahí eran judíos, conocían las Escrituras. Entonces hace mención de ellas. Y lo hace en defensa, porque recuerden ustedes de que se estaban mofando muchos, de que estaban ebrios, ¿cierto? Hay una forma en griego, lo que hace Pedro en defensa se llama apología. La apología cristiana es el área de la teología que se especializa en usar argumentos bíblicos. Y viene del griego, que significa defensa verbal, discurso en defensa. Ese es lo que hace Pedro, defiende a una persona, en este caso a los que decían que estaban ebrios, ¿cierto? Y se ha fijado usted que siempre cuando se tratan de cosas normalmente espirituales, uno se topa mucho con personas que se mofan de uno, sobre todo en este tiempo. Entonces, es importante que nosotros defendamos las Escrituras. Y para eso tenemos que conocerla, leer y estar llenos del Espíritu Santo, porque si no van a ser palabras que reboten. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y es el labor nuestro poder ponerla y expresarla en defensa de nuestros valores, de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotras. Dice, a ver, vamos a leer. El 22, ahí él se dirige a los israelitas. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Importante, trascendental, que este varón que se refiere a Jesús fue aprobado por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque vamos a ver, ¿qué dice Dios de Jesús? En Mateo 3:17 dice: y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él.
aprobado por el Padre, aprobado por Dios. Y también en la transfiguración, en Mateo 17:5, y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Mire qué importante. Pregunto, ¿será el Señor nuestro Dios se complacerá al mirarnos a nosotros? ¿Somos hijos de Él? ¿Cómo está entonces nuestra presencia ante Él? ¿Será agradable para Él? Siempre hay que reflexionar, porque Jesucristo es nuestro espejo, no es ese camino, ¿cierto? A Él, mirándolo, siguiéndolo, vamos a poder serle agradable al Padre, porque nos mira a través de Él. ¿Y quién nos puede redarguir de si estamos siendo agradable o no? El Espíritu Santo, las Escrituras, ¿cierto? Ese Espíritu Santo que se posó en Pentecostés sobre los que estaban allí hasta hoy y hasta que venga el Señor por su iglesia. Tenemos entonces que buscar esa llenura de día en día para poder ser agradable y también poder escuchar esto. Ah, mi hija, mi hijo, contenta mi corazón. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, ¿cierto? El 23 dice, ¿a quién? A Jesús, entregado por Él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Mire, este versículo es importante porque usted sabe que hay corrientes que son las, por ejemplo, calvinistas, que ellos dicen de que son predestinados para salvación o para no salvación. Y no se refiere este versículo a eso de ninguna manera. Se refiere a los atributos de Dios. Dios tiene atributos: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Y aquí, ¿quién actúa? La omnisciencia, que es atributo de Dios. Y viene, ahí puse del latín omnis, que significa todo, y scientia, ciencia, conocimiento de todas las cosas reales y posibles, atributo exclusivo de Dios. Él siempre está llamando. Él nunca se cansa de llamar. La salvación es para todos. Jesucristo vino y en Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, y todo encierra todo, no hay nada fuera de Él. Y eso echa realmente por tierra las teorías de la predestinación.
cuando habla en la Biblia de predestinación, significa que está actuando la omnisciencia del Señor. Él conoce cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder a su llamado. Y este tipo de discurso, que es la segunda parte del discurso de Pedro, se llama querigma en griego, que es una proclamación. ¿Qué es una proclamación? Es vocear algo en voz alta, pero no algo cualquiera, sino algo de suma importancia, algo trascendental. En la antigüedad, los emperadores usaban un emisario. ¿Y dónde se ponía este emisario? En las plazas, en lugares públicos, para transmitir una noticia que el emperador quería que supieran todos y que es trascendental. Ahora, ¿cuál es la noticia trascendental que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que proclamar? Exactamente, que Jesús vino, murió, resucitó, que Dios le levantó de los muertos y por medio de él tenemos salvación, vida eterna, que para ello hay que arrepentirse, ¿cierto? Primero es reconocer que uno es pecador ante Dios. Sin arrepentimiento no hay perdón, no hay perdón. Y después confesar, creer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y eso nos da la entrada a la reconciliación, a ese ministerio que Jesucristo vino a realizar. Y eso, proclamación, se llama en griego querigma. Lo otro es una apología, que es una defensa. Lo anterior, cuando vimos la semana pasada, es una defensa de alguien. Si usted después escucha esta palabra, ya va a saber a qué se refiere. Este conocimiento anticipado de Dios es el plan perfecto de Él desde antes de la fundación del mundo. En su omnisciencia, Él tenía esto ya dispuesto. Dios no es un Dios de improvisaciones. Dios, porque Él es fuente de todo conocimiento, es fuente de todo poder y nos ha dado a cada uno de nosotros la decisión, el libre albedrío. Somos nosotros quienes aceptamos o nos desviamos. Nosotros somos los responsables de nuestras decisiones respecto a la respuesta que damos al llamado de Dios, a la enseñanza que Él nos da, nos proporciona siempre, ¿cierto? Porque siempre Él nos está hablando por intermedio de su palabra. A eso venimos nosotros aquí, a escuchar su palabra, pero no para después olvidarla, porque si no, no tiene sentido. ¿Y ha pensado usted cuántas veces uno ha pasado por alto lo que Dios está diciendo? Y después, ¿qué sucede?
tenemos muchas veces que lamentar consecuencias, ¿cierto? Jesús, ¿qué vino Él vino a proclamar? ¿Qué vino a proclamar Jesús? Vino a proclamar la paternidad de Dios. Ahí en el texto que antes leíamos, Dios mismo dice, este es mi Hijo amado, ¿cierto? Y Él proclama la paternidad de Dios y también la instauración de su reino. Vamos a leer en Mateo 4:17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso vino a hacer Él, a cumplir el plan perfecto del Señor. Él fue el escogido. Él fue el que, y es el que nos da la victoria, porque solo no podemos. Dígame. Perdón. Mateo 4. ¿Me lo puede leer, por favor? Ya. Perfecto. Sí. Y en Mateo 12:50, leamos. Ahora sí. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Él ahí deja en claro la paternidad de donde su naturaleza, la naturaleza divina. Él viene de los cielos. Él solo vino acá a cumplir una misión que el Padre le había encomendado. ¿Por amor a quiénes? A nosotros. Vino a cumplir. Y como dice aquí el 23, el consejo anticipado de Dios, ese atributo permite de que se pueda decir aquí que todo estaba ya dispuesto, nada improvisado. El versículo 24. Dice así: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mire, este versículo es el principal, es la esencia de todo este discurso. ¿Por qué? Porque Dios fue quien le levantó de los muertos. En Romanos 10:9 dice, o sea, ¿recuerdan ustedes que el Señor bajó,
¿cierto?, a las profundidades, y de ahí fue Dios quien le levantó de los muertos. Y esa es la base, la esencia, el fundamento de nuestra fe cristiana, porque sin resurrección nuestra fe y predicación sería vana, ¿cierto? ¿Qué lo mantiene usted aquí? La esperanza de resurrección. La base, la esencia de nuestra fe es que Jesucristo resucitó de los muertos y que está a la diestra del Padre, que está Él intercediendo por cada uno de nosotros. En 1 Corintios 15, 54, búsquelo por favor. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El 55 estoy leyendo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El 56 voy a seguir. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos mantiene a nosotros en la espera. ¿Está usted esperando al Señor? Si Él viniera hoy por nosotros, ¿estamos preparados realmente? La hermana Morita dice sí, qué bueno, ¿cierto? Bueno es a diario, en la noche también hacer un análisis, una introspección, cómo fue el día, en qué hemos fallado al Señor, porque el siguiente día no es nuestro. Muchos hoy no amanecieron. Y la misericordia del Señor se ha renovado hoy para cada uno de nosotros. Qué bendición más grande el poder tener esta esperanza. El mundo de hoy está en caos, no tiene esperanza, está contra todos los valores establecidos por Dios. Conversaba hace un par de días atrás que hoy se valida la venganza. ¿Y qué dice Dios? El perdón, ¿cierto? Dios es perdón, el amor de Dios. Mire, todo esto se resume en amor, que es el fruto del amor, el perdón. En eso se resume el Evangelio. Y la sociedad nuestra valida la venganza. Es más, leía que psicólogos dicen de que perdonar no es sano, que hay que expresar, que hay que dar como le han dado.
es totalmente contrario. Por eso usted ve tanto vandalismo. Por eso están los jóvenes de esa manera. Igual decía, si un joven está frustrado, culpa de los papás. O sea, no están formando e incentivando personas irresponsables, porque cada uno es responsable de sus actos. La palabra del Señor dice, el que pecare, morirá. No es el que hizo esto, el que lo otro, no. Cada uno tenemos que dar cuenta un día ante Dios. Y la sociedad está en contra de la voluntad del Señor, de todo lo que Él nos ha enseñado, que nos ha predicado, lo que Él vino a hacer, porque no solo fue palabra, Él lo hizo, Él cumplió la ley, Él vino a cumplir el propósito del Padre para darnos a nosotros esta gran bendición de tener un camino expedito a través de Él, de ese sacrificio que de verdad nuestra mente, como es tan finita, no logra comprender el sacrificio que Él hizo por nosotros. Porque nuestra naturaleza es no exponernos a los riesgos, es evitarlos, ¿cierto? Evitar el sufrimiento, menos ir por la culpa de otro. En cambio, el amor de Dios, ese amor infinito, grande, misericordioso, que se ha renovado hoy para usted, para mí, para muchos, ese es el amor genuino, verdadero, el que estudiábamos en lecciones pasadas, el agapao, que pone su vida, el que todos los días está defendiéndonos, está ahí intercediendo ante el Padre. Y el Espíritu Santo está alumbrando, porque dice de que la palabra de Dios es lumbrera, ¿cierto? Él nos guía, Él nos redarguye, el Espíritu Santo, de lo que está bueno, de lo que no hemos hecho tan bueno, pero tenemos a Jesucristo el Señor. Pero de esto obviamente no tenemos que abusar, tenemos que considerar, ponernos nosotros en el lugar que nos corresponde. El Señor Jesucristo enseñó cómo orar. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nosotros no estamos en los cielos, estamos acá. Entonces tenemos que tomar nuestra posición y dirigirnos a Él para expresar nuestros deseos, todo lo que estamos sintiendo, nuestras aflicciones, porque Él siempre tiene su oído presto, Él está vivo, Él resucitó. Eso es lo grandioso, porque muerte hay todos los días, quizás cuántas hoy, pero lo grandioso, lo divino, lo que no se puede expresar con palabras, es que Dios les levantó de los muertos y que Él vive. Ahora la pregunta, ¿vive en su corazón? Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Lo más maravilloso encuentro yo es que Él se desprendió de su Santo Espíritu para dejarnos a nosotros su Santo Espíritu. Amén. Promesa de Él que cumplió. Él dijo que iba a enviar un consolador, que iba a enviar el que nos acompaña hasta que Él venga. Sí, nos une. Y nosotros como iglesia tenemos que
cumplir esta proclamación que hablábamos de la misión que Él nos dejó, porque Él derramó de su espíritu a su iglesia para que pudiéramos testificar, así lo veíamos, ¿cierto? Las clases pasadas, testificar de este evangelio. No es solo para que nosotros lo tengamos, sino para que se extienda el reino de Dios. Esa es la misión de usted. Ahora, la clase pasada me recuerdo que el hermano de Ricardo dejó una tarea. ¿Quién se acuerda? ¿Trajo la tarea? Dijo, a ver, fuerte. Amén. Que propusiéramos hablarle, aunque fuera a una persona en la semana. Lo hizo, predicó, habló de las maravillas y prodigios del Señor, que Él está vivo, que es un Dios verdadero, que es real. Alabado sea el Señor. Y después vamos a anotar a todos los que nos trajeron la tarea. Pasemos al versículo 20. A ver, estamos. Sí, aquí. Al 25. Aquí Pedro habla del Salmo 16. Desde el 8 el Salmo 16, desde el 8 al 11, habla lo que se va a referir, claro. Habla Pedro de la profecía de David. Hay salmos que se llaman mesiánicos. Ahí está. Que ahí el Salmo 16 del 8 al 11, también está el Salmo 89, versículo 3 y 4, el Salmo 110, versículo 1, el Salmo 132. ¿Qué es un salmo mesiánico? Es el que anuncia la aparición del Mesías, de Jesucristo. Y es así que Pedro habla y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí expresa cómo Jesucristo, siendo Hijo de Dios, Él mantuvo una comunión constante con su Padre. ¿Cuánto más nosotros tenemos que mantener una comunión estrecha con el Señor para que Él nos dé el acceso al Padre, ¿cierto? ¿Cuánto más? ¿Por qué? Porque en la comunión con Dios, Él nos fortalece. Él es nuestro ayudador, quien nos afirma. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene acá. Porque Él
tiene un propósito para cada una de nosotros. Y ese propósito tenemos que cumplirlo. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el propósito de Dios personal para mí o para usted? Teniendo comunión con Él, conversando con Él, no despegándonos. Si el Hijo de Dios lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? De estar siempre en comunión, porque dice la palabra del Señor que fuera de Él nada podemos hacer. Por lo tanto, tenemos que estar como pámpanos siempre ahí apegado a la vid verdadera. ¿Para qué? Para recibir la savia, para recibir la gracia de Dios, porque nuestra naturaleza es contraria y la única forma de someter nuestra naturaleza es estar bajo la cobertura de Dios, apegados en Él, buscándole día a día. Y imagínense si Jesucristo, cuanto más nosotros. Por lo cual dice, mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. No es de relajarse, no es de, me voy de vacaciones, no. El esperar con esperanza significa tener la seguridad, ¿cierto? Lutero dijo que la oración no es para cambiar los propósitos de Dios, sino para aprender a descansar y confiar en su soberanía. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos descansar en Él. Hermano, ahí va el micrófono. Bueno, ¿no? La Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en relación a lo que está hablando usted, que Amén. Fue lo último, dice, echa sobre mí tu carga y yo te haré descansar. Nosotros a veces tendemos a hacer lo que el Señor nos dice, y lo que usted dice es exactamente eso, buscarlo es como una manera de respirar, en el día y en la noche, en el día y en la noche. Pero nosotros humanamente, como usted dice, somos finitos. Y nosotros debemos descansar y aprender a descansar en el Señor, en toda situación, en los problemas, en las dificultades, en la alegría. Amén, amén. Muchas veces cuesta, ¿cierto? Pero en el Señor podemos lograr. Podemos llorar a sus plantas, podemos desahogarnos, contarle en el secreto, y Él no va a ir a contárselo ni a criticarlo. Muy por el contrario, Él consuela, Él da aliento, ¿cierto? Él fortalece en la debilidad cuando estamos pasando situaciones complejas. Y dice, porque el 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Hades y es una palabra griega que significa donde van los muertos, oscuridad. Y en el Seol es en hebreo, que significa lo mismo, el lugar donde van los muertos, un lugar oscuro. Y aquí dice que Dios no permitirá que Él quede en ese lugar. Y lo sabemos que es así, porque la palabra del Señor lo dice, que Dios le levantó de los muertos. Y un día usted y yo seremos levantados. ¿Por quién? Por Dios.
a través de Jesucristo. Él nos levantará. Él nos hará tener el gozo de verle cara a cara. Esa es la esperanza viva y para eso tenemos que trabajar en ello. Me hiciste conocer los caminos, el 28, de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Eterno, eternidad. Habla aquí de la eternidad. Y como antes le decía, la resurrección de Jesús es el testimonio de la existencia, eso tenemos que considerarlo, de la existencia eterna, de la naturaleza divina de Dios, porque siempre usted se va a encontrar con detractores, del poder sobre la muerte, de la vida que nos redime, porque a través de Él somos redimidos, comprados. ¿Y por qué somos redimidos? Porque Él vive y vive en cada uno de nosotras. Nos da poder, nos da autoridad a través del Espíritu Santo. Él nos dota de poder y autoridad sobre el pecado para vivir una vida victoriosa, una vida en santidad, porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios, nadie. Y Él intercede y también a través de la resurrección, Él valida todas las profecías del Antiguo Testamento que se hablaron de Él. Y también las que Él dijo, ¿cierto? Dijo que Él tenía que irse, le decía a los discípulos, pero que iba a volver. Y esa es la promesa. Él va a volver. No lo tengamos por tardanza. El Señor viene y las señales están. No sé qué más uno ve. Miren, yo ya pocas noticias, porque me envenenan. ¿Para qué? Si es muerte, desorden, caos, pero hay esperanza. Y esa esperanza es la que nosotros somos responsables de llevar. Tenemos que proclamar, vocear la palabra de Dios. Hay que vocear que hay un Jesucristo que ama, que llama, que perdona, que lava, que hace nueva criatura. Pero también hay que predicar, pregonar, que hay otra parte. Dios es fuego consumidor. Hay un día de juicio y ese está cercano. Por lo tanto, nuestra labor es proclamar. El Señor lo hizo. ¿El Señor qué hizo durante los 3 años? Proclamó la verdad, anduvo, caminó. No, ahora tenemos nosotros muchos más medios para hacerlo, pero también podemos salir, todavía hay tiempo de salir, de predicar la palabra del Señor. Si usted no tiene ese don, porque son dones del Señor, pero puede estar orando, porque uno entra a un territorio que no es nuestro. Es una guerra espiritual. Y también pueden haber respaldo, que estén clamando cuando alguien está pregonando las buenas nuevas de salvación. Ahora, si el Señor a usted le ha dado de persona a persona, hágalo. No se quede así como uno se preocupa de alimentarse, ¿cierto? ¿Se olvida usted de comer? No, ¿cierto? Se puede olvidar de cualquier cosa,
pero de comer nunca. Así también tomemos conciencia de que debemos cumplir el mandato del Señor de pregonar su evangelio. No es cualquier cosa. Imagínese usted que lo que Él ha hecho, dejar su divinidad. Usted dejaría todo lo que tiene, su comodidad, sea mucha, poca, pero es la suya, para ir y dársela a otro que está en la calle y usted tomar el lugar. Frío, calor, hambre, desnudez. No es cierto, pero Él lo hizo. Y siendo tan imperfectos nosotros, tomemos estas bendiciones que el Señor nos da. Somos privilegiados. Somos realmente privilegiados. Porque si usted se mira en forma consciente, se dará cuenta que vamos a hacer un listado muy grande de fallas. Pero Él en su misericordia y su amor nos ama. Y de tal forma nos ama que Él quiere el bien para nosotros y quiere que un día lleguemos a su presencia, que podamos dar una cuenta, que pueda escuchar uno esa voz que dice en Apocalipsis que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entre al gozo de tu Señor. Bendito el nombre del Señor. Podemos descansar en nuestro Señor. Leamos una vez más el texto conscientemente, por favor. El texto está en Lucas 4, versículo 18 y 19. ¿Estamos listos? En el nombre del Señor. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Que el Señor nos dé gracia, sabiduría. Sí, bueno, ya digámoslo de nuevo entonces. Ya. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 8, 19. Amén. Amén. Justo. Las hermanas, por favor, para pasar la ofrenda.